Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de política monetaria correspondiente al mes de marzo del 2025. La presentación está organizada de la siguiente manera. Primeramente veremos el entorno internacional y regional, que estará a cargo de Sebastián Diz, gerente de estudios. Posteriormente, un repaso a la coyuntura doméstica y las proyecciones para el 2025 y 2026. Y finalmente, los principales mensajes. Durante la presentación se podrán enviar consultas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la misma. Dicho esto, Sebastián, si podrías compartirnos el entorno internacional y regional. Gracias, César. Ok, buenos días a todos. Entonces, empezando con las proyecciones de crecimiento, vemos que las perspectivas para la economía global para este año se han debilitado en un contexto de condiciones financieras que se mantienen restrictivas, además de la incertidumbre existente sobre la política monetaria, la política comercial de Estados Unidos. Así, en comparación con el IPOM de diciembre, la proyección de crecimiento mundial para 2025 se redujo de 3,1% a 2,9%. Esta disminución se explica principalmente por ajustes a la baja en las proyecciones para las economías avanzadas como Estados Unidos y la eurozona. En el caso de Estados Unidos, se ha comenzado a observar algunas señales de desaceleración en el primer trimestre del 2025. Y es en este contexto que el pronóstico de crecimiento para este año se situó en 2%, ligeramente inferior al 2,1% que se preveía en el IPOM de diciembre. Por otro lado, para 2026 se anticipa una moderación del crecimiento, ubicándose este en 1,9%. Por otro lado, en la eurozona se registró un crecimiento moderado del 0,7% al cierre de 2024. Para 2025 se proyecta una expansión de 0,9%, lo que se ubica por debajo del 1,1% proyectado en el IPOM de diciembre. Y además se espera que esta misma tasa se vuelva a dar en el año 2026. China, por otro lado, logró alcanzar el objetivo de crecimiento del 5% en 2025, impulsado por un paquete de estímulos que fueron implementados por ese país desde el mes de septiembre. En cuanto a 2025, se prevé un crecimiento similar. En Brasil, el pronóstico de crecimiento para el 2025 se mantuvo estable en 2%. Esta tasa representa una moderación del crecimiento, recordando que Brasil había crecido 3,7% en 2024. Esto se da en un escenario caracterizado por una política monetaria más restrictiva. En el caso de Argentina, finalmente se prevé un crecimiento mayor al previsto anteriormente, pasando las previsiones de 4% a 4,5%. En Estados Unidos, el PIB del cuarto trimestre de 2024 había registrado una variación trimestral anualizada de 2,3%, lo que estuvo explicado especialmente por la aceleración del consumo privado. Sin embargo, se han empezado a observar algunas señales de desaceleración en el primer trimestre de este año. Y es en este contexto, como se había mencionado, que el pronóstico de crecimiento para el PIB para este 2025 se sitúa en 2%, inferior al 2,1% que habíamos proyectado o se había proyectado en el IPOM de diciembre. En cuanto al mercado laboral, la creación de puestos de trabajo durante los primeros meses de 2025 fue inferior a las expectativas del mercado. En cuanto a la inflación en Estados Unidos, podemos ver que las distintas medidas de precios mostraron una disminución desde el último IPOM. Sin embargo, la inflación en este país sigue siendo elevada y además las expectativas de inflación se han incrementado. En concreto, la inflación interanual medida por el IPC descendió al 2,4% en marzo, desde un 2,9% que se había registrado en diciembre del 2024.
Este resultado se explicó principalmente por la caída de los costos de energía y la moderación de la inflación de servicios. Por otro lado, la inflación núcleo del IPC se situó en 2,8% interanual, mientras que en diciembre se ubicaba en 3,2%. Por otro lado, la inflación medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal, o sea, la PCE, fue de 2,5% interanual en febrero, mientras que la inflación núcleo del PCE fue 2,8% interanual. Y es en este contexto de inflación que se mantiene elevada que la Reserva Federal interrumpió el ciclo de recortes de tasas en el primer trimestre. Sin embargo, si bien la inflación sigue siendo alta, la moderación observada en los últimos meses y la mayor preocupación por una recesión económica llevaron a que el mercado aumente la magnitud esperada de recortes para este año. Es así que actualmente el mercado espera en torno a 125 puntos básicos de recortes. En cuanto a los mercados financieros, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo aumentaron hasta mediados de enero, pero luego retrocedieron debido a un aumento de la demanda de estos instrumentos. Esto en un contexto de alta incertidumbre por la política comercial implementada por este país y su potencial impacto sobre el crecimiento. Como resultado, los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años disminuyeron aproximadamente en 30 y 20 puntos base con respecto al cierre del trimestre anterior. Asimismo, el valor del dólar en los mercados internacionales se redujo en 4,1% durante este mismo periodo, influido también por las tensiones comerciales que se generaron por las nuevas imposiciones arancelarias. Por otro lado, el índice bursátil S&P 500 disminuyó 3,7% con respecto al cierre del trimestre anterior. Esto refleja una menor preferencia por activos de renta variable en un contexto de incertidumbre y perspectivas económicas más débiles para Estados Unidos. Pasando ahora a la región, vemos que las tasas de inflación han mostrado cierto repunte. Sin embargo, se espera que estos aumentos sean transitorios y que continúe la convergencia hacia las metas de inflación. En Brasil, las distintas medidas de inflación aumentaron en un contexto en que la actividad se mantiene resiliente. Aparte, existen presiones en el mercado laboral y las expectativas de inflación están desancladas. En Brasil, la inflación se incrementó en línea con lo que estaba previsto, en parte debido a los precios de la energía y también a reajustes de las tarifas eléctricas. Es así que al mes de marzo la inflación interanual se ubicó en 4,9% y se espera que converja al 3% a inicios de 2026. En Colombia, la inflación interrumpió su tendencia decreciente en los últimos meses debido en parte a un incremento del salario mínimo y al comportamiento de los precios de los alimentos. Es así que a marzo se ubica la inflación en este país en 5,4%. Finalmente, en Perú, la inflación sigue mostrando una trayectoria descendente y al mes de marzo, la inflación en este país, la inflación total, se ubicó en 1,9%. Pasando a la política monetaria en la región, vemos que el Banco Central de Brasil subió la tasa Selic en 200 puntos base durante el primer trimestre de 2025, situándola en 14,25%. Esta suba se da en un entorno en que la inflación sigue siendo elevada y las expectativas de inflación aumentaron. Por otro lado, en Uruguay, el Banco Central aumentó la tasa de política en 25 puntos base en su reunión de febrero y nuevamente en abril, fijando su tasa actualmente en 9,25%. En Chile, el Banco Central mantuvo su tasa referencial sin cambios desde la última reducción que fue realizada en diciembre de 2024, permaneciendo esta actualmente en 5%. Asimismo, el Banco de la República de Colombia mantuvo su tasa de política monetaria en 9,5% tras una última reducción que se había registrado en diciembre del año pasado.
En cuanto a los precios internacionales de los commodities, podemos ver que los productos agrícolas exhibieron un comportamiento volátil desde el último informe. Estos se vieron influenciados por condiciones climáticas cambiantes, preocupaciones sobre la demanda ante las medidas arancelarias aplicadas y posibles represalias por parte de los países afectados. Y así también por un menor crecimiento económico mundial esperado. A marzo de 2025, las cotizaciones de la soja, el maíz y el trigo aumentaron respectivamente en 1,2, 1,3 y 1,2% respectivamente. Esto en comparación con el cierre de diciembre de 2024. En cuanto a la soja, su precio en el mercado de Chicago registró un repunte hasta inicios de febrero, impulsado principalmente por preocupaciones relacionadas con un clima adverso. Pero, sin embargo, parte de este incremento se revirtió debido a expectativas de una buena cosecha. En cuanto al precio del petróleo, este aumentó en enero, pero retrocedió en los meses siguientes debido a mejores perspectivas por el lado de la oferta y expectativas de una menor demanda, esto asociado a la desaceleración del crecimiento económico global. En tanto, el petróleo tipo Brent como el WTI experimentaron reducciones de aproximadamente 4% al cierre de marzo en comparación con el cierre de diciembre del año anterior. También acá hay que destacar que posterior al cierre del IPOM, los precios del petróleo cayeron adicionalmente en más del 10% hasta ubicarse actualmente en torno a los $61. Esto hablando del promedio del Brent y el WTI. Bueno, entonces haciendo un resumen del escenario internacional, vimos que las perspectivas de crecimiento mundial se revisaron a la baja de 3,1 a 2,9%. Esto explicado principalmente por una revisión a la baja para el crecimiento de economías avanzadas como Estados Unidos y la eurozona. En cuanto a Estados Unidos, vimos que el crecimiento económico se ha desacelerado, mientras que la inflación, si bien se ha reducido, en comparación con lo que habíamos presentado en el informe anterior, esta sigue siendo elevada. Y es en este contexto que la Fed pausó el ciclo de recorte de tasas en sus reuniones del primer trimestre del año. Finalmente vimos que en los mercados financieros y de commodities se ha observado una mayor volatilidad. Especialmente en el periodo reciente, lo que estuvo vinculado a la aplicación de medidas comerciales y a la incertidumbre que estas generaron. Bueno, eso es todo en cuanto al escenario internacional. A continuación, el economista jefe estará presentando la coyuntura doméstica. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. A continuación pasamos a observar la coyuntura doméstica. En este sentido, la actividad económica ha seguido mostrando una dinámica favorable en los últimos meses. A lo largo del 2024, la actividad económica ha continuado mostrando una dinámica positiva. De esta forma y con datos trimestrales, el PIB registró una variación interanual del 3,6% durante el cuarto trimestre del 2024, acumulando una tasa de crecimiento del 4,2% para el 2024. Mientras que el PIB sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento de 5,4%, acumulando una tasa de 5,6% para el año pasado. Esta dinámica positiva se mantuvo en los últimos meses, registrando el IMAEP una variación acumulada a febrero del 5,9%, 4,8% en términos interanuales, mientras que al excluir la agricultura y binacionales, el crecimiento acumulado es del 7,5% y 6% en términos interanuales. En los últimos meses, el resultado positivo tanto del IMAEP como del IMAEP sin agricultura ni binacionales se encuentra explicado por los servicios, la construcción, la ganadería y la manufactura. Si observamos el crecimiento interanual de ambos indicadores, tanto el PIB, que verificó un crecimiento del 3,6% en el cuarto trimestre del 2024, y el PIB sin agricultura ni binacionales, que verificó un crecimiento del 5,4%, esto se encuentra explicado principalmente por la mejor dinámica observada tanto en los sectores de servicio, construcción, manufacturas.
En el sector servicios registró un aumento interanual del 4,8% en el Q4 del 2024, acumulando un crecimiento del 4,8% durante el 2024. Interanualmente, los servicios fueron impulsados por servicios a los hogares, que incluye el tema de salud, educación, esparcimiento, intermediación financiera, servicios de transportes, entre otros. Sin embargo, las telecomunicaciones y servicios de información mostraron una disminución. Con respecto a las construcciones, se verificó un aumento interanual del 13,6% en el 2024, en el cuarto trimestre del 2024, acumulando un crecimiento del 5,3% para el año anterior. El comportamiento del trimestre estuvo influenciado por el mayor ritmo de ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. Así, se ha observado una recuperación en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte de producción nacional. Con respecto a las manufacturas, esta verificó un crecimiento interanual del 3,1%, mientras que la variación acumulada fue del 4,4%. Las actividades que incidieron positivamente en el resultado interanual fueron la producción de carne, azúcar, lácteos, entre otros. No obstante, este resultado fue atenuado por la variación negativa registrada en la producción de aceite, único sector que presentó una reducción. Otros componentes que contribuyeron positivamente al crecimiento interanual fueron los impuestos y los relacionados al sector ganadero, forestal, pesca y minería, con crecimientos de 8,3 y 2,7% respectivamente. Por su parte, la agricultura registró, por su parte, la agricultura registró una caída interanual del 4,3% en el 2024, en el Q4 del 2024, cerrando el año con un crecimiento acumulado del 2,8%, explicado fundamentalmente por los mayores niveles de producción de soja, trigo, arroz, algodón y yerba mate. No obstante, la producción de maíz mostró una retracción. De igual forma, el comportamiento de electricidad y agua verificó una retracción interanual del 7,9%, mientras que de forma acumulada y registró una caída del 6,2%. En tal sentido, la generación de energía eléctrica de las binacionales podría mostrar una caída interanual en el cuarto trimestre del 2024, explicada por el menor caudal hídrico del río Paraná. No obstante, la distribución de energía eléctrica continuó verificando un comportamiento interanual favorable en el presente trimestre. Por el lado del gasto, los principales componentes que explican el crecimiento interanual del PIB fueron la formación bruta de capital fijo, que registró un crecimiento interanual del 13,3%, acumulando un 8,3% en el año, explicada por los incrementos registrados principalmente en las inversiones en construcción y en maquinarias y equipos. El consumo privado, que mostró un incremento interanual del 6,4%, acumulando un 5,2% en el año, explicado por la dinámica positiva de los servicios, los bienes no durables, bienes durables y en menor medida los bienes semidurables. En menor medida el consumo público, que mostró también un aumento interanual del 5,7%, 7,1% acumulado, explicado por el componente de remuneraciones y la mayor adquisición de bienes y servicios. Las exportaciones netas, por otro lado, tuvieron una contribución negativa debido a que las exportaciones registraron una caída interanual de menos 16% en el trimestre, acumulando una caída del 2% en el 2024, explicado por las menores exportaciones de bienes como soja, maquinarias y equipos, aceite, harina y grasas vegetales y electricidad. En tanto, se registraron resultados positivos en las exportaciones de bebidas y tabaco y carne. Las exportaciones de servicios presentaron un resultado favorable, destacándose las exportaciones de servicios de hoteles y restaurantes y servicios de transformación en la maquila. En contraste, se redujeron las exportaciones de servicios de transporte. Por su parte, las importaciones presentaron una leve caída interanual del 0,1%, acumulando una tasa de crecimiento del 4,2% en el 2024, esto explicado principalmente por las reducciones en las importaciones de maquinarias y equipos y productos químicos, en tanto que se dieron aumentos en las importaciones de vehículos, automotores, combustibles y lubricantes y productos plásticos. Las importaciones de servicios presentaron un resultado positivo, explicado por las importaciones de servicios de transporte.
con respecto al resultado interanual del consumo privado del cuarto trimestre del 2024, que fue del 6,4%, se explica por todos sus componentes, es decir, del consumo de servicios, el crecimiento en el consumo dado por el crecimiento del consumo de electricidad y agua, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios financieros, servicios de transporte y servicios inmobiliarios. El consumo de bienes no durables, se observaba un crecimiento en el consumo de combustibles, productos químicos, farmacéuticos, alimentos y bebidas. El consumo de bienes durables, una dinámica favorable observada tanto en el consumo de vehículos automotores, electrodomésticos y electrónica, y muebles para el hogar. En menor medida, el consumo de bienes semidurables. Se observaba un crecimiento en textiles, prendas de vestir, cueros, calzados y productos de papel. En cuanto al resultado positivo de la formación bruta de capital fijo, que creció un 13,3% en el trimestre, también todos sus componentes contribuyeron positivamente. Estos componentes son inversiones en construcción, maquinaria y equipos, equipos y vehículos automotores, y en menor medida el componente de productos metálicos y otros. Durante los primeros meses del año, con respecto a la inflación, registró una aceleración explicada principalmente por los precios de los alimentos y en particular por el componente volátil de frutas y verduras. De igual forma, otros componentes que contribuyeron a una mayor variación mensual de los precios son los relacionados a los productos cárnicos, servicios relacionados a la educación y combustible. Así, la inflación mensual de los meses de enero, febrero y marzo fueron del 1, 0,4 y 1,2% respectivamente. Dentro de los principales productos que explica esta mayor inflación durante el primer trimestre se encuentra el locote verde, que acumula una inflación a marzo de 226,5%, la lechuga con una inflación a marzo de 135%, cebolla de hoja una inflación a marzo de 86,1% y el repollo 74% y el tomate un 58,5%. En términos interanuales, si analizamos la inflación, fue del 4,4% en el mes de marzo, tasa ligeramente mayor a la observada en febrero, que fue 4,3%, y enero se ubicó en 3,8%. Los principales componentes que explican el reciente aumento de la inflación interanual fueron los alimentos, especialmente los relacionados a productos cárnicos, lácteos y huevos, mostraron una mayor incidencia en el índice general de precios al consumidor. El IPC SAE, servicios, que si bien se han mantenido relativamente estables, contribuyó en menor medida al repunte observado desde el mes de febrero. Incidieron especialmente los servicios relacionados a la educación. Por su parte, la energía, que si bien tuvo una incidencia menor, mostró cierta contribución positiva en los meses de enero y febrero, aportando marginalmente al comportamiento reciente de la inflación. Por otro lado, al observar distintas medidas de tendencias de la inflación en el gráfico de la derecha, se evidencia que en el IPC-SAE, que excluye los alimentos y la energía, registró una tasa interanual del 4,2%, mostrando una ligera aceleración producto de los servicios relacionados con la educación y otros productos puntuales. La inflación de bienes libres, sin frutas, verduras ni carne vacuna, también se situó en 4,2%, mostrando un comportamiento similar al IPC-SAE durante los últimos meses. Por último, la inflación núcleo, que está compuesto por diferentes medidas que incluyen componentes volátiles, mostró un valor inferior al de 3,6%, tasa en línea con la meta de inflación. Con respecto a las expectativas de inflación a 12 meses, las mismas se mantuvieron ancladas en torno a la nueva meta de inflación, ubicándose en 3,7% en marzo del 2025. Las expectativas de inflación en el horizonte de política monetaria permanecieron estables en 3,5%, también en línea con el objetivo recientemente establecido. En conclusión, las expectativas de inflación en los distintos horizontes de tiempo permanecen en torno a la nueva meta del 3,5%, lo que refuerza el anclaje de las expectativas. Durante el primer trimestre del 2025, el Comité de Política Monetaria decidió mantener la tasa de política monetaria en 6%. Durante los 2 años anteriores, el Banco Central del Paraguay había reducido la tasa de política monetaria
de 8,50% en agosto del 2023 a 6% en marzo del 2024. Sin embargo, desde el segundo trimestre del 2024, el Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa referencial, señalando que la misma se encuentra en torno al rango neutral, un nivel adecuado considerando la dinámica de la inflación y de la actividad económica. Las distintas medidas de inflación, las proyecciones. Sin embargo, desde el segundo trimestre del 2024, el Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa referencial, señalando que la misma se encuentra en torno al rango neutral, un nivel adecuado considerando la dinámica de la inflación y de la actividad económica. Las distintas medidas de inflación, las proyecciones y las expectativas de los agentes económicos se han mantenido en línea con la meta en el horizonte de política monetaria. Asimismo, el nivel del PIB se encuentra acorde a su potencial. Por su parte, la tasa activa promedio en moneda nacional, correspondiente al total del sistema financiero, se ubicó en 13,8% en febrero del 2025, tras registrar una ligera corrección a la baja respecto a los meses previos. Por el lado del crédito, los principales indicadores muestran una evolución favorable en los últimos meses y se presentan perspectivas positivas en todos los sectores económicos. Los créditos a moneda nacional, que registraron una variación interanual del 18,9% en marzo del 2025, continuaron mostrando un fuerte dinamismo. Los créditos a moneda extranjera, por su parte, también mostraron una evolución positiva con un crecimiento interanual del 13,1%. Esta tendencia conjunta señala un entorno financiero favorable y una mayor disposición de las entidades financieras a otorgar créditos tanto en moneda local como extranjera. Por otro lado, el índice de difusión de las expectativas sectoriales del crédito para el cuarto trimestre del 2024, como se observa en el gráfico de la derecha, refleja un optimismo generalizado en todos los sectores económicos relevados. Todos los sectores, tanto agricultura, ganadería, industria, comercio, construcción, servicios y préstamos para consumo, presentan índices de difusión superiores a 50 para los horizontes de 3, 6 y 12 meses, el cual indica una expectativa de expansión del crédito en todos los sectores. Finalmente, el crédito continúa con un crecimiento sólido en términos interanuales, tanto en moneda nacional como extranjera, y las perspectivas del sistema financiero apuntan a una expansión del financiamiento en todos los sectores económicos durante los próximos trimestres. Con respecto al tipo de cambio, en promedio las monedas de la región se han depreciado en lo que va del año. A marzo del 2025, las monedas de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia se depreciaron en términos interanuales 25,4%, 15,6%, 10,4% y 6,1% respectivamente. En el caso de los primeros tres países, esta depreciación fue mayor que la del guaraní, que registró una depreciación del 8,8%, mientras que el caso de Colombia, la depreciación fue ligeramente menor. El caso de Chile fue el único país de la región que mostró una ligera apreciación del 3,8%. Este comportamiento es similar en gran parte al observado durante el 2024, donde el dólar en los mercados internacionales se había fortalecido en un contexto que las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se han mantenido elevadas durante la mayor parte del año y había incertidumbre sobre cuántas veces y con qué intensidad se darían las reducciones de las tasas. Además, este comportamiento a la baja de las monedas se explica en gran medida por la significativa caída de los precios de los commodities verificada a lo largo del año, en particular de la soja para nuestro país. Es importante destacar que Paraguay tiene una sólida posición externa para afrontar cualquier volatilidad excesiva del tipo de cambio que no sea coherente con los fundamentos del mercado. Las reservas internacionales netas actualmente están en torno al 22% del PIB, lo cual constituye un colchón significativo para hacer frente a oscilaciones excesivas del tipo de cambio. Pasamos ahora a la sección de proyecciones.
Para el 2025, la proyección de crecimiento del PIB se revisó al alza de 3,8 a 4%, mientras que la estimación para el PIB sin agricultura ni nacionales pasó de 3,6 a 4%. El mayor crecimiento económico estaría explicado principalmente por el sector servicios, cuyo pronóstico se ajustó al alza del 3,4% al 4%, en línea con una mejor dinámica prevista para el comercio, que se ajustó del 3,3 al 4,2%, así como para los otros servicios, que se ajustó del 3,6 al 4,4%. Esto impulsado por el comportamiento esperado tanto de la inversión, intermediación financiera, servicios a los hogares y restaurantes y hoteles. En el sector secundario, el sector de la construcción, verificaron una revisión al alza, pasando del 4,3 al 4,9%, consistente con la mayor ejecución de obras públicas y privadas observado en los últimos meses. Por otro lado, el componente de electricidad y agua y la producción de la manufactura se han mantenido sin cambio respecto a la revisión anterior. En cuanto al sector primario, la agricultura se revisó a la baja de 2 a 0,6%, una menor producción de soja respecto a lo inicialmente estimado, debido a condiciones climáticas adversas observadas. No obstante, la ganadería mostraría un crecimiento mayor, situándose en 2,3%. 0,3 fue la tasa estimada en diciembre del 2024, y esta tasa del 2,3 está en línea con la buena dinámica de la demanda externa y el faenamiento del ganado bovino. Por el lado del gasto, la demanda interna mostraría un mayor dinamismo respecto a la estimación inicial. Se anticipa una mayor incidencia positiva del consumo privado respecto a la revisión anterior, con un crecimiento estimado de 4,3%, 3,6% en el IPON de diciembre del 2024. La formación bruta de capital fijo se ajustó al alza, pasando de 3,9 a 4,5, consistente con la mejor dinámica esperada en el sector de las construcciones. Por otro lado, las importaciones se revisaron al alza en 0,4 puntos porcentuales, pasó de 2,4 a 2,8% de crecimiento, en línea con el comportamiento previsto del consumo de los hogares y de las inversiones. No obstante, las exportaciones mostrarían una menor expansión, menos 0,5 puntos porcentuales, situándose en 3%, explicado por los menores envíos de granos de soja. Con respecto al pronóstico de inflación, para el 2025 se ajustó levemente de 3,7 a 3,8%, con una convergencia esperada hacia la meta del 3,5% en el horizonte de proyección. En meses recientes, la inflación estuvo explicada principalmente por factores de oferta que han incidido en los precios de componentes volátiles en la canasta, las hortalizas sobre todo, los cuales registraron incrementos significativos, como habíamos visto. Estos efectos se anticipan como acotados en el tiempo, por lo que se espera una reversión en los próximos meses. Asimismo, se identifican presiones adicionales en otros subcomponentes del grupo de alimentos. Excluyendo estos choques puntuales, no se evidencian presiones inflacionarias relevantes del ámbito interno. La actividad económica se ubica en torno a su nivel potencial y la reciente depreciación del tipo de cambio no ha generado un impacto significativo sobre la inflación. Desde el entorno externo tampoco se anticipan presiones provenientes de la brecha del producto de los principales socios comerciales ni de los precios de los commodities de alimentos y energía. En un escenario sin nuevos choques relevantes, se proyecta que la inflación cierre el 2025 en 3,8%, con una trayectoria de convergencia gradual hacia la meta de 3,5% en el horizonte de política monetaria. Y finalmente, los principales mensajes del IPON de marzo del 2025. Así como presentó Sebastián, en el entorno internacional, las perspectivas de crecimiento global para el 2025 se han debilitado en un contexto de condiciones financieras aún restrictivas e incertidumbre sobre los cambios en la política comercial de Estados Unidos. El crecimiento económico de Estados Unidos se ha desacelerado, mientras que las presiones inflacionarias permanecen elevadas. La Reserva Federal, por su parte, interrumpió el ciclo de recortes de tasas en el primer trimestre. Sin embargo, tras las últimas medidas comerciales, el mercado espera más reducciones para este año. En los mercados financieros internacionales, la volatilidad se ha incrementado. Con respecto al cierre del informe anterior, los rendimientos de los bonos de largo plazo
se han reducido y el dólar se ha debilitado a nivel global. Los precios de los commodities agrícolas también han mostrado volatilidad. En cuanto al precio del petróleo, se observó una trayectoria a la baja, reflejando expectativas de menor demanda global y un panorama más favorable por el lado del dólar. Con respecto a la economía doméstica, la actividad económica y la demanda interna han continuado mostrando un buen dinamismo en los primeros meses del año, luego de un crecimiento del 4,2% del PIB durante el 2024. El pronóstico de crecimiento del PIB para el 2025 se revisó al alza de 3,8% a 4%, ajuste que se explica fundamentalmente por la buena dinámica de los servicios, la construcción y la ganadería. Por el lado del gasto, la mayor expansión estaría impulsada por el consumo privado y la formación bruta de capital fijo. En cuanto al nivel de precios, la inflación del primer trimestre fue explicada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos, especialmente de las hortalizas. El pronóstico de inflación para el 2025 se revisó ligeramente al alza de 3,7 a 3,8%, previéndose la convergencia a la meta del 3,5% en el horizonte de proyección. Durante el primer trimestre del año, el Comité de Política Monetaria decidió mantener la tasa de política monetaria en 6%. La tasa referencial se encuentra en el rango neutral, consistente con la evolución de la inflación y la actividad económica. Así como ediciones anteriores, el IPON de marzo trae dos recuadros. Un recuadro habla sobre el periodo de silencio de los bancos centrales y un segundo recuadro habla sobre el índice de credibilidad del Banco Central. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.